Hola, en el tema anterior hablábamos sobre la importancia de construir siguiendo planos. Y ahora, para complementar lo que debes saber para construir seguro, te hablaré de lo que aprendí sobre ampliaciones, reparaciones y refuerzos para tu casa. Primero es importante explicarte que estas son actividades comunes en las viviendas, ya sea para generar más espacio dentro de la vivienda o porque ha sido afectada por un sismo. En cualquiera de los casos, hay pasos que debes seguir para que tu vivienda tenga un mejor comportamiento. A este proceso se le llama retrocapacitación. Hablemos un poco más de la retrocapacitación para que entiendas a qué se refieren con ello los especialistas. Una retrocapacitación significa básicamente una rehabilitación, actualización, mejora o quizás fortalecimiento de una construcción. El propósito de esta es reducir la vulnerabilidad de una construcción o mejorar su rendimiento sísmico. Ahora pasaré a contarte el procedimiento para hacer una ampliación o reparación. ¿Y qué es una ampliación? Como lo dice su nombre, se refiere a ampliar un espacio y esta es la razón más común para la modificación de una vivienda. Hay que tener claro que para que tu ampliación sea funcional y segura, se debe partir de un proyecto arquitectónico. Por eso se tiene que afrontar con igual responsabilidad que un proyecto nuevo. Es decir, se debe seguir las mismas reglas y hacer proyectos de estructuras e instalaciones. ¿Cuáles son los procedimientos para realizar estas actividades? El procedimiento de inspección, investigación y monitoreo estructural. Esto consiste en 1. Conocer a detalle toda la situación actual de una construcción. Esa es la base para el diagnóstico de la seguridad ante una eventual intervención. 2. Hacer un levantamiento estructural, es decir, realizar estudios de campo para obtener los datos que se requieran para evaluar la seguridad de las estructuras. 3. Adquisición de datos. Buscar planos existentes. Hacer pruebas de ensayos de materiales. Hacer planos con los datos del levantamiento de la estructura existente. 4. Hacer un análisis del comportamiento estructural. 5. Hacer un diagnóstico del estado actual de la obra. 6. Hacer el proyecto de reparación o ampliación. Hay que tener en cuenta que independientemente del grado de intervención a una construcción, los arquitectos e ingenieros siempre deben intentar reducir el peso de la edificación, ya que a menos peso, menor será el impacto de la fuerza sísmica. Por ejemplo, así como los profesionales de la salud nos alientan a reducir el peso corporal excesivo para no sobreesforzar a nuestros órganos, músculos y esqueleto, lo mismo pasa con la construcción. Además, si eliminamos elementos pesados, podemos reducir la intervención y el costo de la modificación, siempre y cuando no se sacrifiquen las cualidades arquitectónicas que deseamos y que se necesitan para que la construcción sea segura. Ahora te hablaré sobre reparación de estructuras. La razón más común para reforzar una construcción es que haya sufrido daños durante un sismo. Ten en cuenta que si el daño es lo suficientemente severo como para poner en peligro la seguridad de una vivienda en un posterior sismo, tendrás solo dos opciones: la demolición o modificación y reparación. ¿Cómo puedes hacer un reforzamiento de una vivienda de albañilería? 1. Se incorporan columnas y vigas. Una vivienda de albañilería principalmente se sostiene por los muros de ladrillo, pero esto no es suficiente. Hay que incorporar columnas en los encuentros de los muros y adicionar vigas soleras para que la vivienda resista bien ante un sismo. 2. Si los muros no tienen columnas, se pueden picar las esquinas o los extremos de los muros para colocar las columnas de reforzamiento. 3. Las vigas soleras las podemos colocar si estamos cambiando el techo existente, y muchas veces es de material ligero por una losa de concreto. ¿Cuáles son las técnicas de reforzamiento para ampliación de estructuras de concreto armado? Una forma de reforzar las estructuras de concreto armado es usando la técnica del encamisado o encamisetado. Esto consiste en hacer un forro de concreto al elemento que queremos reforzar y se puede hacer en zapatas, columnas y vigas. ¿Y las técnicas de reforzamiento para la ampliación? Estas son 3. 1. El refuerzo de zapata con su respectiva columna. 2. El encamisetado de una columna. 3. El encamisetado de una viga de concreto armado. Para concluir mi explicación, quiero contarte las recomendaciones finales que me dieron los especialistas. 1. Como te comenté al iniciar este tema, las ampliaciones, reparaciones y reforzamientos se deben tratar con la misma seriedad y supervisión que los proyectos nuevos. 2. No repares una estructura dañada sin antes determinar cuáles fueron las causas de los daños. 3. Las técnicas de reparación y reforzamiento ayudan a reducir la vulnerabilidad de las viviendas y con esto cuidar la vida de las personas que habitan en ellas. 4. No debes hacer una ampliación sin haber estudiado antes si la estructura existente es capaz de soportar las nuevas cargas a las que se somete.
Aparentemente no pasa nada cuando se hace, hasta que un sismo nos muestra lo contrario. Es ahí cuando nos damos cuenta que una ampliación se ha hecho sin estudios previos y sin la asesoría de arquitectos e ingenieros. Ya sabes, ante todo, recuerda no poner en riesgo tu mejor obra, y esa es tu familia. Protege lo que construyes.